La Corte del Acordeón le puso la soga al cuello a los ciudadanos. A partir de ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear cuentas bancarias de cualquiera, sin una orden judicial, tan solo por considerarlo sospechoso o con indicios razonables de que hay fondos de origen ilícito. No se necesitará estar condenado de algún delito, ni siquiera acusado formalmente para el bloqueo. Es el virtual fin de la presunción de inocencia. De facto desaparece el debido proceso. Con su resolución, los ministros eliminaron el criterio adoptado por la anterior Corte en 2018, en el que se establece que la UIF no puede congelar cuentas sin orden judicial. Solo si existe autorización expresa de autoridades extranjeras en el cumplimiento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Las personas afectadas estarán obligadas a probar su inocencia, pero sin reglas ni tiempos de un proceso penal. Es el adiós a la certeza jurídica. Pero para el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, no es una medida excesiva, sino preventiva. Tienen 5 días para venir con nosotros y solicitar su derecho de audiencia. Posteriormente tendrán unos días más para poder recabar alguna prueba y poder venir a justificar con nosotros la licitud de esos recursos. Aunque cuando tomó posesión del cargo en 2025 dijo esto: no seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. La ministra Yasmín Esquivel, quien votó en contra, criticó la falta de certeza jurídica en la norma, porque podría llevar a abusos por parte de las autoridades, y reprochó que tenga una redacción ambigua. El problema es que primero se asegura y los indicios suficientes los califica la UIF. No existe una calificación en la norma y en la ley que determine cuáles son esas conductas, esos indicios. El ministro Giovanni Figueroa advirtió que los bloqueos son una medida penal que se debería reservar a la Fiscalía General de la República. La decisión se suma a la reforma de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, que prohibió a los jueces federales conceder suspensiones a las personas o empresas afectadas por estos bloqueos, que la UIF puede imponer por tiempo indefinido. Todo, a final de cuentas, es discrecional. Azteca Noticias. Con cualquier pretexto, a cualquier persona. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Natalia Torres. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Esto, pues, es peligroso, es delicado, es un abuso más, pero se suma a una larga cadena ya de decisiones, de políticas, de modificaciones, de reformas que ha venido haciendo Jorge la 4T. Mira, combina la prisión preventiva oficiosa con esta decisión que ratificó ayer la Suprema Corte de poder congelar cuentas simplemente con indicios. Indicios, o con lo que sea que eso signifique. Con sospechas, ¿no? Y es el peor de los mundos posibles para los derechos individuales. Te pueden detener con una prisión preventiva oficiosa, sin tener todos los elementos para procesarte. Te pueden congelar las cuentas para que no te puedas defender. Tienes el peor de los mundos posibles. No te puedes amparar ya. No te puedes ante amparar. Los actos abusivos de autoridad. Te quitaron los amparos. Entonces, han eliminado toda la capacidad que tenía un ciudadano para defenderse ante el Estado, han sido eliminados. Y hay un argumento que se usa, y tiene razón, quizás la UIF en eso, de que es un instrumento muy útil para combatir el crimen organizado, ¿no? Para ciertos elementos de crimen organizado, pedido de la OFAC. Pero aquí eso se podría haber hecho absolutamente igual, porque como decía Yasmín Esquivel ayer en el debate, los jueces tardan 6 horas en promedio en emitir una orden. Además para ya son sus jueces, cuentas. también son sus jueces. Además son sus jueces. También ya tienen el Poder Judicial tomado. Pero qué necesidad, diría el poeta, ¿para qué hacen eso? Porque lo quieren todo. Pero yo creo que, a ver, me parece que en esta lógica absurda, lo que están intentando hacer de una manera muy, muy clara, no es solamente tener el control y el acceso, sino lanzar un mensaje muy claro de que se trata de una medida administrativa que no puede ser cuestionada. Ahora sí que el que quiera entender, que entienda. Y esto va dirigido, ahora sí que a todos, porque ya no hay la posibilidad de recurrir, no solamente a lo que decía Jorge y tú, ya no tienes ni siquiera la posibilidad de llegar ante el gerente del banco que te va a decir, conmigo no hay nada que hacer, yo no puedo hacer nada.
y tienes que dirigirte a autoridades que por principio de cuentas ya te están considerando a ti como culpable. O sea, adiós entonces la presunción de inocencia. Se acaba la presunción de inocencia desde el momento en que cualquier indicio lo puede generar. Ahora, sale el director de la UIF o el encargado de la UIF dice, no se va a hacer eso. Si a alguien le depositan 150,000 pesos un día o lo que sea, pues, y no hay ninguna conexión, no le pasa nada. Como hay esta restricción de depositar 15,000 pesos en cuentas por arriba, tienen que los bancos avisar a las autoridades hacendarias. Pero aquí lo que queda a manifiesto es la discrecionalidad. O sea, ya no hay... Ni te avisan, te enteras cuando llegas al banco. Ya no hay causa, ya no hay que... Y no sabes ni por qué. Eso, ni causa probable ni nada. Así que están metidos en un problema, nada más con esto concluyo, que si no le ponen algún tipo de restricción no hay restricción. No le van a poner restricción. Espérame. Si no le ponen nada, pues el día que alguien suelte un rumor que diga, oigan, es que van a congelar las cuentas, lo que vas a tener es una estampida de capitales. O sea, hay que entenderlo, no como, no es que te estemos viviendo en el, como decía, el que no tiene culpa, pues de qué teme, porque aquí pues tienes que temer hasta de lo que no hiciste. Adiós a la presunción de inocencia, adiós al debido proceso y adiós a la certeza jurídica. No, adiós a todo, adiós al principio de legalidad, adiós al principio de seguridad jurídica, adiós a presunción de inocencia. Y adiós que nos ayude. Y adiós que nos ayude. Lo que pasó el día de ayer es un retroceso jurídico importante. Se ponen en riesgo derechos humanos a diestra y siniestra. Y aunque el argumento de, bueno, queremos combatir el lavado de dinero puede sonar muy bien, algo creo que no ha quedado claro en un Estado de Derecho, y es que el combate a los delitos no puede significar violaciones a derechos humanos para absolutamente todos los demás ciudadanos, si no, no es justicia, si no, no es un mecanismo eficiente que combata realmente los delitos que se generan y que se cometen hoy en el país, y no puedes dejar en indefensión a la ciudadanía de esa manera, porque además lo que Jorge decía me parece muy interesante, no puedes verlo de manera aislada. Debilitan al amparo, debilitan las suspensiones, tienen poder judicial a modo. Digamos, ¿qué más? ¿No? Todavía tienen el descaro de decir, si no te gusta, te puedes amparar. No, gracias. Gracias con un amparo que no me permite las suspensiones, gracias con tus jueces que no tienen ni idea, ojalá le entiendan a mi amparo. Gracias por tu defensa. No hay ni para dónde hacerse. Incluso temas de violación a un principio de división de poderes. Antes de la reforma de 2022 a la Ley de Instituciones de Crédito, la UIF, por supuesto, podía bloquear cuentas, pero lo podía hacer a través de pruebas, no indicios suficientes, que además no sabemos qué es, y en México necesitamos entender que hay una historia importante y además la Corte puede dotar de contenido a la norma. Eso hace un tribunal constitucional y no lo hizo. En México, cuando tú permites que la autoridad tenga este margen de interpretación, lo único que significa es abuso, punto. El hecho de que se haya tomado esta decisión y que se haya tomado así por un tribunal constitucional, es decir, por nuestro garante de derechos humanos, mientras violas derechos humanos, es de las cosas más peligrosas que le ha pasado. Yo no sé qué es peor, si la decisión que se tomó o la argumentación de María Esther. No, qué cosa. Lo de la señora argumentación, una cosa vergonzosa. Y lo está haciendo una ministra de la Corte. No tiene la más remota de lo que está haciendo ahí. Además hay que ponerlo en otro contexto. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Si hay, además de los temas comerciales, energéticos, económicos, hay dos puntos que están sobre la mesa: la seguridad a secas y la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puedes tener con otra vez dos elementos? Esto de que puedes reabrir casos que ya estaban cerrados como cosa juzgada y los puedes volver porque decides que no, que estuvieron mal decididos, y esta decisión de poder congelar cuentas simplemente por una instancia administrativa. La UIF es una instancia administrativa, es una dependencia de gobierno. Tiene más atribuciones ahora la UIF que la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República necesita ir a un juez. Cuando detienen a un criminal necesitan ir con un juez. Han liberado criminales porque no estaban las órdenes de aprehensión ejecutadas, expedidas. Eso no lo tienes simplemente con un pedido en la UIF
te pueden congelar una cuenta, te pueden tomar medidas financieras en tu contra que te dejan en la total Pero dinamita indefensión. entonces la seguridad, lo decíamos, la certeza jurídica, Dios. Pero además ahí tratan de hacer algo que, para no espantar, ahora sí, a los inversionistas de otros lados, se dicen, esto solo se aplica para nacionales, que también, si existiera una Suprema Corte, dirían, pues es anticonstitucional, porque tú no puedes aplicar la ley en condiciones distintas, una ley de esta naturaleza. Ahora, lo cierto es que este hecho de que se aplique solo a nacionales no va a hacer que en la negociación del Tratado de Libre Comercio les digan, no, pues con ustedes no hay problema, porque canadienses americanos pueden seguir haciendo la bronca con otros. Aquí lo que queda claro, yo sigo insistiendo en eso, es que se trata de un aviso muy claro. No ha sido uno, no ha sido dos, ya los han lanzado. Y que se trata de un aviso del Poder Central diciendo, aquí el concepto de pluralidad, el concepto de respeto a derechos humanos, el concepto que quieras que el Estado tenga que ponerse frente al ciudadano y decirle, tienes instrumentos para defenderte de mí, ya no existe. Y todas las reformas que se han hecho en conjunto en materia judicial, lo único que hacen es fortalecer la autoridad. Sí. Cuando la Constitución y en general los instrumentos jurídicos se hicieron para poner límites. O sea, por eso existen derechos humanos, precisamente por eso existen derechos humanos. Aquí hay más control en pocas manos. Aquí son reformas hechas y decisiones, porque esto no fue una reforma, fue una decisión. Estas son decisiones tomadas para favorecer a las autoridades. Pero mientras tanto tenemos una corte que se puede disfrazar, irse a Chiapas, tener una sesión ahí en Chiapas y decir que es una corte de la gente. Pero no eres una corte de la gente si con tu pluma y con tus sentencias no la cuidas. Y aquí quien estás cuidando es a la UIF. Sí, quien estás beneficiando es a la UIF, no a la gente. No, estás golpeando a la gente. Bueno, decía incluso María Estela Ríos, no alcanza a ser eso un argumento ni siquiera, pero hablaba del privilegio de tener una cuenta bancaria. De tener una propiedad. Sí, la propiedad. No, pero de tener una cuenta de banco. Claro, es un privilegio. Mira, en la convención bancaria, hace unos días hablaron de bancarizar y demás. Si tú, con esta decisión, yo más de uno pensará, bueno, me conviene tener mi dinero en efectivo, que no me lo pueden incautar o lo prefiero tener. Además, la argumentación en sí es, de seguro sí, no fue una argumentación, pero, bueno, perfecto. Entonces, como no todos lo tienen, nos podemos permitir, Estado, violar los derechos, que además sí es un derecho. Creo que confunde derecho humano con garantía. Que en el fondo lo que está planteando es básicamente el Estado tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí, claro. Y tú no tienes por qué ponerte aquí a defender una garantía individual, un derecho individual frente a uno superior que es el del Estado. Y se está usando, con una trampa que es muy importante. Se ha insistido y se nota que viene insistiendo mucho la UIF en ese tema de que estos son parte de los acuerdos con los FAC y con la de Estados Unidos, con el Departamento de Tesorería, es verdad. Pero la OFAC actúa contra crimen organizado y grupos terroristas. No nos atrevemos a declarar terroristas. Sería mucho más sencillo decir, vamos a declarar terroristas al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco, al que tú gustes, y además quienes estén dentro de ese cártel le vamos a dar tratamiento de terroristas y entonces contra ellos sí podemos tomar medidas excepcionales. No lo hacemos. No. Entonces, como medida para combatir el crimen organizado, va a ser muy difícil que tenga resultados, pero sí va a tener resultados para inhibir la inversión y para inhibir, por supuesto, los derechos individuales. No, y a ver, decías tú también, Ezra, y me parece que no es menor, es una herramienta, digamos, de presión política. Claro. Es una herramienta para decir, oye, el que se mueve aquí, el que incomoda, el que critica, el que cuestiona, ¿quién quita y te congelan las cuentas? Y el que no, porque se supone que esto servirá para atacar a la delincuencia organizada, pero si te llevas bien con la delincuencia organizada, pues aunque haya pruebas ahí, no hay quien pueda denunciar. O sea, desaparece la sospecha sobre el criminal como tal y el Estado se convierte en aquel que determina. ¿Hasta dónde el mercado o los mercados le van a terminar creyendo? No lo sé. Pero me queda a mí muy claro que en cualquier momento que aparezca un caso de esta naturaleza que congelen y se difunda, el pánico puede entrar, porque no hay
ninguna ley que te proteja frente Porque a no hay esto. reglas, además. No Y sabemos si lo además- pueden congelar unas horas, unos días, unos años, el tiempo que se les ocurra. Y sí tienes tu derecho de audiencia, pero primero ya te bloqueé las cuentas, tienes tu audiencia 10 días después y a ver cómo le haces mientras tanto. No, estás imposibilitado financieramente en absolutamente todo lo que eso implica. Y además hacen cambios técnicos importantes. Desde la reforma de 2022 a la ley de instituciones de crédito, modifican el 116 y cambia una perspectiva de ver este bloqueo de cuentas no como una sanción, sino como una medida preventiva. Y el gran tema, además de limitar la suspensión a través de esa reforma, el gran tema es que los jueces antes otorgaban esa suspensión de manera casi inmediata por la afectación a este derecho humano. Cuando se trata de medidas preventivas, los jueces son mucho más restrictivos, se limitan mucho más a otorgar este tipo de suspensiones y además con un poder judicial que seguro no sabe que es una suspensión, pues va a estar complicado que así se otorgue. Pero los jueces que están ahora ya no tienen ese tipo de preparación. Si volteas a ver lo que tiene la Corte, bueno, pues ahí... Pero claro, lo que sí es cierto es que esta oposición de 3 de los ministros de la Corte y la argumentación, pues hace sentido bajo el punto de vista de que, bueno... Y yo nunca pensé estar de acuerdo con Yasmín Esquivel, nunca en la vida. Una cosa es aprobar lo absurdo y otra es aprobar otra cosa que... El caos. No, pero mira, lo que dice Natalia, Yasmín Esquivel o Giovanni, otro ministro, tienen sentido de lo que están hablando. La señora Ríos, es vergonzoso que la señora Ríos haya sido consejera jurídica de la presidencia. A ver, Esquivel con López Obrador. Tiene décadas en el Poder judicial. Ha estado toda su vida Ríos ahí. fue consejera jurídica y no es creíble. No puede articular una frase completa. Recordemos... Se necesita lealtad y no conocimiento. No. Y recordemos su frase hace unos días de la familia, de que no eran parte de la familia. Los niños nacidos in vitro. Es vergonzoso, ese es el problema. No hay un sentido, tú puedes estar de acuerdo o no con alguien, pero tiene que haber un sentido jurídico de lo que se está diciendo. Ese es el problema que tiene toda esta administración. No solamente es el tema de corrupción, sino es el tema de incapacidad, de ignorancia sobre los temas. Claro. Y además, eso es muy grave. Como una prueba más de la ignorancia que tiene esta Corte y la incapacidad que tiene para tener estos temas, esta Corte y este periodo de la Corte ha sido el periodo en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con menos jurisprudencias, menos interpretaciones, menos creación de derecho, menos dotar de contenido a la norma jurídica, que básicamente es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, lo que estamos viendo, y lo veíamos desde la reforma al Poder Judicial, es la decadencia de la justicia en México. Y todo lo demás acompaña la decadencia del Estado de Derecho. Yo quiero saber qué valiente se va a atrever a invertir y a confiar en este país cuando sabe que todas las instituciones, los organismos y los 3 poderes están nomás para servir al gobierno. Y eso va a entrar en la discusión del tratado. Y viene una revisión obligatoria. O sea, ya te movieron las reglas del juego con las que empezaste el partido. Es explícito, no es algo implícito. La seguridad jurídica es un tema que se viene abordando y lo mismo que la seguridad ASECA, la seguridad personal y empresarial. Entonces, es un tema delicadísimo que yo no puedo entender. Sí es un arma de presión política, sí es un arma para tener el control, como tú dices, sí es un arma para quedarse con todos los instrumentos del Estado y decir el Estado soy yo. No, todo eso está muy bien. Pero es pegarse un tiro en el pie. Es que sí, pero ya se han dado varios. Porque ya se han dado varios. Ni siquiera lo necesitas para instrumentar las políticas. Pero ¿cuántas de esas no hemos platicado en esta mesa? Esa es la irracionalidad del poder. Es que es además un poder que ha concentrado enormemente, pero que no gobierna en este país, que no tiene capacidad para gobernar. No tiene ni los conocimientos, ni ejercer el poder. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Y además tienes un serio problema de vinculación entre el crimen organizado y las estructuras de poder en el país, en todo el país. Y ya no tienes contrapesos, ya no tienes ningún dique de contención y haces y deshaces. No, lo que pasó ayer fue una redefinición de lo que significa patrimonio en este país. Punto. Sí. ¿Y eso quién lo va a definir? El Estado. No la Corte, no, el Estado. Y de cualquier manera, si tuviéramos un aparato constitucional que funcionara, mínimamente podríamos esperar, pero eso es lo que tenemos. Y todavía dijeras, bueno, es que la UIF nunca ha tenido escándalos por persecución política. El sexenio pasado, por Dios. No, pero a ver, la UIF con Pablo Gómez fue una catástrofe. Yo tengo una buena opinión del
actual director de la UIF, pero no tiene nada que ver. Pero es que no se trata de titulares. Es la discrecionalidad que va a tener quien llegue ahí, digamos. Y las órdenes que reciba. Tal cual. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien. Bien, Carlos.